Mireya. Ok, hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con tipos de diseño de investigación. ¿Qué es un diseño de investigación? El término diseño se refiere al plano o estrategia que concebimos para obtener información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. ¿A qué nos referimos con esto? Es la estrategia que vamos a desarrollar para obtener información que nos ayude en nuestra investigación a responder nuestra pregunta problema. Un ejemplo que nos mencionaba el Sampieri era, por decir, Luis se preguntaba si le gustaba a Paola. Entonces, esa es su pregunta, ¿le gustaría a Paola? ¿Por qué? Entonces, su hipótesis sería, yo le resulto atractivo a Paola porque me mira frecuentemente. El diseño en este caso sería la estrategia para confirmar si es cierto o no que le resulta atractivo a Paola. Y el plan serían las acciones que él tomaría, ya sea preguntarle a ella directamente, o irle a preguntar a sus amigas, o simplemente basarse en la observación de los comportamientos que tenga Paola. Dentro de los diseños de investigación, bueno, su propósito va a ser responder preguntas de investigación, cumplir los objetivos de nuestro estudio y someter nuestra hipótesis a prueba, esto ya sea confirmarla. Vamos a encontrar dos tipos, los experimentales y los no experimentales. Dentro de los experimentales, vamos a dividirlos en experimentales puros, cuasi experimentales y preexperimentales. Los experimentales puros, ¿en qué se van a diferenciar estos? Los experimentales van a tener una validez y un control interno, mientras que los cuasi experimentales pues no van a tener tanto control sobre sus muestras. ¿A qué se refiere? Que no va a haber equidad entre los grupos que participen, ya que no van a ser grupos al azar como en los experimentales. Y en los preexperimentales, no hay control. De plano es un grado de control muy mínimo. Dentro de los no experimentales vamos a tener los transeccionales o transversales. ¿Sí, perdón? A ver, aquí te voy a interrumpir un poquito, Mireya. Bueno, es bien importante que cuando nosotros vamos a meternos a los trabajos de investigación, pues primero que nada tenemos que tener un tema de elección. En la Delegación Nuevo León tenemos la elaboración de temas prioritarios. Le pedí a la doctora Fabiola que si me hacía el favor de imprimírselos para pegarlos ahí para los 3 grados. Ahorita estoy con investigación con las 3 generaciones, es decir, R1, R2 y R3, y estoy con talleres de elaboración de protocolos, con R2 y con R3. Los talleres son de 5 personas, entonces los estoy viendo a diferentes horarios. Con ustedes apenas vamos a ver el tema de investigación. Entonces, algo que quiero que quede bien claro es que cuando nosotros vamos a empezar un trabajo de investigación, tenemos que saber primero cuáles son las líneas de generación del conocimiento. Me parece que se los puse en una tarea. En la unidad de medicina familiar número 32 tenemos 3 líneas de generación de conocimiento. Una es la salud de la mujer y el niño, otra es la salud mental y la tercera son las enfermedades metabólicas. Y después vienen los temas prioritarios, es decir, los temas que derivan de esas 3 líneas de generación del conocimiento. Nosotros tenemos eso porque somos la unidad que tiene el comité de investigación. El comité de investigación de la unidad es el 1909 y vemos trabajos de investigación de toda la zona 4, ¿ok? Inclusive de la 17, del 23, de la clínica 6, de generales de zona, porque los comités no habían cumplido con ciertas características que nosotros seguimos cumpliendo. Entonces, por eso a mí me apura mucho que los trabajos de investigación estén pues bien hechos y que tengan lo que deben de tener. Cuando ya tú tienes la selección, que es el primer paso del trabajo de investigación, de un tema prioritario, pues viene lo que te da la investigación, ¿verdad? La pregunta de investigación. Entonces, ese es el segundo paso para la elaboración de un trabajo de investigación. Uno es el tema de elección, el número 2 es la pregunta de investigación y el número 3 es dar respuesta a esa pregunta, es decir, ya viene el área metodológica y viene la respuesta, y la respuesta es por resolver las hipótesis que nosotros tenemos, ¿ok?
Hay otra clasificación que me parece un poquito más clara. Ahorita no le dije nada a Mireya porque les digo, hay diferentes autores, diferentes clasificaciones, pero los estudios los podemos dividir también en experimentales, no experimentales y cuasi experimentales. ¿Ok? Esa es otra clasificación. Todo va de la mano, todo tiene la misma línea, depende del autor que estén leyendo. Yo creo que Sampieri y Tamayo son los autores más claros para empezar a leer investigación, por eso se los puse a ustedes en el muro del aula virtual que tenemos. Creo yo que es la literatura más sencilla para poder ir entendiendo cuando vas apenas haciendo la introducción a la lectura de investigación. ¿Ok? Bueno, adelante, Mireya. Ok, bueno, dentro de los dos no experimentales tenemos los transaccionales o transversales, los cuales la recolección de datos va a ser en un único momento. Dentro de estos van a estar los exploratorios, los descriptivos y los correlacionales casuales. También vamos a encontrar dentro de los no experimentales los longitudinales o evolutivos, los cuales van a analizar cambios a través del tiempo. Y estos se van a dividir en tres diferentes tipos: diseños tren, de corte o diseños panel. Bueno, vamos a empezar a definir los diseños experimentales. En la investigación de enfoque experimental, el investigador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a manipular una o más variables dentro de su estudio para controlar el aumento o la disminución de esas variables y su efecto en la variable dependiente en este caso, o lo que va a observar. Por decir, tiene el experimento y hace un cambio en la variable independiente y observa el efecto en la variable dependiente. Esto se lleva a cabo en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir en qué modo se causa o se produce una situación o un acontecimiento en particular. El libro aquí nos mencionaba ejemplos, por decir, la variable independiente hablaba de un tratamiento psicológico y cómo influía en la depresión, que sería en este caso la variable dependiente. Va a tener principios básicos el diseño experimental. ¿Con qué principios a qué me refiero? A la asignación aleatoria de la intervención, a la existencia de un grupo control y que esta alineación idealmente sea de manera ciega o con un enmascaramiento. Hasta aquí te voy a interrumpir, Mireya. ¿Alguien me puede, bueno, le voy a preguntar a alguien directamente. ¿Qué me puedes decir, Valeria, de acuerdo a la asignación aleatoria? La asignación aleatoria de variables. De sujetos, vamos a decir, estamos hablando de un experimental. Ah, ok. Pues... ¿Qué entiendes por una asignación aleatoria de sujetos? Que pues el sujeto no va a saber nada lo relacionado con el experimento. No. O que se eligen al azar. Se eligen al azar, ¿ok, Clemente? En la asignación aleatoria no tiene que ser un grupo específico, sino que se puede tomar un grupo general de población sin tener las características especiales del tema que se está estudiando. Va a ser aleatoria del grupo, no va a ser 100% específico. ¿Alguna otra definición, David? ¿Qué es aleatorio? Aleatorio lo manejaba como que es para establecer el grupo más equitativo, lo hacían al azar. Ajá. Me ponía ejemplos que podían ser con una moneda. Ajá. Y la única limitante es que simplemente te daba para hacer 2 grupos. Ajá. Ya para hacer más grupos ocupabas utilizar herramientas como un programa que ellos manejaban como el Stats. Ajá. Para poder establecer bien y tener una validez interna más fiable. Una definición más sencilla de aleatorio. Todos tienen la misma oportunidad de participar en el estudio. Todos, ¿verdad? Eso es yo voy a agarrar hombres y mujeres que tengan las características que yo necesito y van a entrar, vamos a entrar todos. Aleatorio, ya voy a hacer una distribución de 2 grupos. Entonces, y ahí es donde viene lo que menciona David. Bueno, ¿sabes qué?
tengo que tener en los dos grupos el mismo número de hombres, el mismo número de mujeres que tengan el rango de edad similar, pero van a ser elegidos al azar. O sea, yo no voy a decir David se va para acá, Clemente se va para acá, Juliver se va para acá, no. Todo es al azar, ¿ok? Yo no intervengo para hacer la selección, ¿sí? Ok. Grupo de control. Claudia, ¿qué me puedes decir de grupo de control en estudios experimentales? Bueno, un grupo control ya sería el que bajo ciertas herramientas se incluye, o sea, como, como que a partir de este grupo, este lo voy a le voy a intervenir y el otro lo voy a dejar a libre evolución, por así decirlo. En uno sí libre. Ajá. Sí, o sea, es que no sé cómo describirlo, simplemente, o sea, ese grupo que tengo, pues sí voy a empezar a intervenir en ciertas, no sé, variables y el otro grupo. A ver. Ana Terán. Grupo control. El grupo control es el conjunto de personas que no se les hace ninguna modificación, o sea, que ellos permanecen sin, por ejemplo, estamos midiendo un medicamento al que no se le daría el medicamento, según yo. Ok, ¿y el grupo caso cuál es entonces? Es con el que se está experimentando. Es donde vamos, o sea, para tener dos equipos o dos grupos que vas a comparar. El control sería el que lo dejas a libre evolución y el otro es el grupo experimental o donde van a haber más variables. ¿Quiénes son los sanos y quiénes son los enfermos? El control son los sanos. Ok, sí, muy bien. Ok, y el caso es el que tiene la enfermedad. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué habla de un estudio ciego? Valeria, ya levantaste la mano, a lo mejor era para lo anterior, pero a ver. Valeria. Ya. Ciego. Sí, doctora, era para la otra. El ciego, pues, según recuerdo lo que leí, es el que no conoce, bueno, hay tres, el ciego, doble ciego, y el ciego es el que no no me acuerdo si era no, le voy a decir mal la información, mejor no. Ok, Robert, ¿qué me puedes decir de los estudios ciegos? Si no me equivoco, el estudio ciego es en el que el investigador no sabe qué muestra está tomando, por si en el caso de los medicamentos, no sabes si estás comparando, no sé, no sé por decirlo, omeprazol versus un chuchito de azúcar. Pero el investigador no sabe. Placebo, digámosle. El placebo, o sea, ni el investigador ni el paciente saben qué están tomando. Entonces, ¿ese qué es, ciego o doble ciego? Es el doble ciego. Ese es doble ciego. ¿Y el ciego? Es el que solamente el paciente no sabe qué está tomando, solamente el investigador. Ok, muy bien. Bueno, entonces sí quedan claros estos términos. Sí. Ok, adelante, Mireya. Muy bien. Aquí nos marcaba también el Sampieri que para hablar de una validez y control interna dentro del diseño experimental debía de cumplir dos requisitos, los cuales era que varios grupos participaran, dos como mínimo, que es lo que hablábamos del caso y del control, y que hubiera grupos equivalentes a lo que se refería este David, que se logra mediante la asignación al azar. Ok. Aleatorio, llamémoslo. Ok. ¿Y qué es la investigación no experimental? Bueno, la no experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Se trata de estudios en los que no hacemos nada de forma intencional sobre las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Aquí el libro nos mencionaba un ejemplo para entenderlo mucho mejor. El investigador observa de manera natural los fenómenos, como se da en su contexto, y nada más apunta, ¿verdad? Y analiza. Y el ejemplo era que, por decir, el investigador quería saber el efecto que tenía el alcohol sobre los reflejos humanos. Y su hipótesis era que a mayor consumo de alcohol, pues mayor lentitud en los reflejos de las personas.
Y en el experimental nos decía que pues el investigador creaba el ambiente, él decidía cuánto alcohol iba a administrar a cada persona que iba a observar, cuántas personas iban a comprender sus grupos, iban a participar solamente hombres y mujeres. Y en cambio en el no experimental, pues solamente el investigador iba a algún lugar donde sabía que consumían bebidas alcohólicas y los empezaba a observar. Y Martens nos señala que la investigación no experimental es apropiada para variables que no se pueden o no deben de ser manipuladas o resulta complicado hacerlo. Aquí él nos menciona diferentes tipos, por decir en las características de cada persona, por decir o de algún objeto o de algún animal. También las características que no pueden ser manipuladas por algo ético, como por ejemplo el consumo de alcohol, del tabaco, de un medicamento, si la persona se encuentra saludable. Y características que no es posible manipular, por ejemplo, la personalidad de cada persona. Dentro de los no experimentales, como vimos al principio, vamos a encontrar los transaccionales o transversales, de los cuales también se van a subdividir en exploratorios, descriptivos y correlacionales o causales. Y los longitudinales o evolutivos, que son los trenes, los cortes y los diseños panel. Muy bien, las transaccionales o transversales, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único, y su propósito va a ser describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía, es así como lo describen. Como ya había mencionado, dentro de ellos vamos a encontrar los exploratorios. El libro también nos manejaba ahí varios ejemplos de los exploratorios, y en lo que su propósito era comenzar a conocer la variable, una comunidad o el contexto o el evento que estábamos estudiando. Y pues se trata de una exploración inicial en un momento específico y generalmente se aplican en problemas de investigación nuevos o pocos conocidos. El ejemplo que nos mencionaba el libro era, por decir, el investigador se plantea o quiere saber a nivel, por decir, de un municipio, no sé, Guadalupe, quiere saber en las empresas qué tanto porcentaje de trabajadores con discapacidad tiene. Entonces, decía, va a la alcaldía y pregunta y no tienen información suficiente. Va, por decir, a alguna cámara empresarial, pregunta sobre el porcentaje y le dicen que también que es muy poca la información. Entonces, ¿qué es lo que decide? Pues él solo ir seleccionar ciertas empresas e ir a preguntar directamente a recursos humanos sobre si tienen trabajadores con alguna discapacidad, cuántos contratan al mes, cuántos contratan al año, a qué tareas los designan. Ese era el ejemplo que nos mencionaba en este diseño de investigación. Y en los de descriptivos, pues tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento consiste en ubicar a una o diversas variables o grupo de personas y proporcionar su descripción nada más. Por tanto, pues solamente describen la situación actual en la que se presenta. El ejemplo del libro nos mencionaba que, por decir, quería conocer el personal o el gerente de un hotel, cómo se sentían sus clientes respecto al servicio brindado. Entonces nada más aplicaba las encuestas. Nada más era como que puramente lo que investigaba, sin saber si eran hombres o mujeres, qué estatus social tenían, nada. Solamente quería saber en cuanto al servicio, si era bueno o malo. Y también dentro de los transaccionales vamos a encontrar los correlacionales o causales, que estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías y a veces nos describen la causa solamente o en ocasiones nada más la relación que tienen. Y las causas y los efectos ya ocurrieron, ya estaban dados dentro de ese contexto, ya solamente el investigador pues los observa, no es algo que él haya tenido que hacer para modificarlo. Bueno, aquí el libro también nos mencionaba un ejemplo que era un estudio sobre la relación entre la urbanización y el alfabetismo. Quería saber qué variables macrosociales tenía para, por decir, no sé, Guadalupe, para que su nivel de población supiera leer, supiera escribir, qué intervenía, si tanto la iglesia o la educación o qué era lo que más influía. Entonces ahí él sí estaba investigando una causa.
Y ya dentro de los longitudinales o evolutivos, pues nos recaban datos a lo largo de un tiempo y nos muestra la evolución de un problema o cómo las causas que dieron ese problema o los efectos que tuvieron que pasar para que se diera tal cosa. Dentro de estos vamos a tener los longitudinales de tendencia, que son que analizan cambios a través del tiempo en diferentes categorías. Y su característica distintiva es que la atención se centra en la población o el universo. En el libro nos mencionaba un ejemplo, por ejemplo, que quería analizar la evolución de la percepción que tenían las mujeres de 25 a 30 años sobre las relaciones premaritales. Lo iba a investigar a lo largo del tiempo, por decir, a partir del 2020 hasta el 2025, quiero saber qué opinan sobre este tema, este grupo de mujeres. Aquí voy a hacer un paréntesis para que no se confundan, les digo que depende de cada autor. Cuando nosotros hacemos el protocolo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la UDEM tienen un formato ya establecido de lo que tenemos que realizar de la metodología de investigación, es decir, para ver si ese estudio tiene validez interna, ¿verdad? La validez interna se refiere a la metodología de investigación adecuada para cada tipo de estudio. Entonces, ahí te clasifican primero los estudios, como se los mencioné ahorita, experimentales, no experimentales y cuasi experimentales, ¿ok? Y después viene una segunda subclasificación y te define a los estudios de acuerdo al tipo o número de mediciones que se van a realizar. El estudio transversal es donde se realiza solamente una medición y un estudio longitudinal es donde tenemos que hacer diferentes mediciones en el tiempo. Es decir, a lo mejor uno inicial, después a los 3 meses, después a los 6 meses y después a los 9 meses, ¿verdad? A eso nosotros nos referimos con transversal y longitudinal. Pero siempre en la pregunta, vaya, en el tallo de la pregunta debe decir, la clasificación en cuanto al número de mediciones es longitudinal y transversal, ¿ok? El longitudinal no tiene un límite de mediciones. Por ejemplo, los estudios de cohorte, que no son experimentales, esos muchas veces son estudios muy largos, pero podemos tener un grupo en donde una cohorte no se vaya tanto tiempo. Por ejemplo, el embarazo. Empezamos a estudiar a la mujer en el momento que está embarazada, por cualquier motivo que ustedes gusten y manden, no sé, vamos a ver la incidencia de preeclampsia en primigestas en el área rural. Entonces, todas las mujeres que se embaracen, que sean primigestas, las vamos a meter al estudio, las que salgan positivas y van a terminar el estudio cuando nazca su bebé. ¿Ok? Ahí tuvimos que hacer varias mediciones, a lo mejor la primera, al momento del embarazo, la segunda a la semana 20, la segunda en la semana, no sé, 30, y la última cuando se desembarazó, ¿verdad? O a lo mejor hasta los 40 días de que terminó el puerperio. Y ahí hacemos la evolución. Pero ya si en embarazo ya no hacemos una medición, ya se acabó el estudio. Mi objetivo era estudiarlas durante el periodo de gestación para ver cuántos desarrollaban preeclampsia, ¿ok? Eso es una corte. Y yo ya hice una medición en varios periodos de tiempo diferentes, ¿ok? ¿Eso sí queda claro? ¿Sí? Ahora están muy serios. Ok, muy bien, adelante, Mireya. Ok. Bueno, continuando con los longitudinales o evolutivos, vamos a tener también las cortes, que estos van a examinar cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos, como mencionaba la doctora. Y su atención son las cortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera o identificados por una característica en común. Por decir, en este caso, pues serían las embarazadas o que presentaban preeclampsia o que eran diabéticos, no sé, algo que los una. Y generalmente, pues en la edad, la época o la región geográfica. Así es. Aquí, en el ejemplo que nos mencionaba el libro, era que querían hacer una investigación nacional sobre las actitudes que tenía la población sobre la democracia, pero solamente en los nacidos a partir los nacidos en el 2000. Entonces, por decir, ellos van a investigarlo cada 5 años. En el 2025 van a agarrar a, no sé, 50 personas que tengan 25 años y van a ver qué piensan sobre la democracia. Luego, 5 años posterior, van a agarrar otras 50 personas, pero que ahora tengan 30. Que tengan 30, así es.
y así para juntar varias mediciones, y aunque no sea el mismo grupo estudiado, pero sí representa la misma subpoblación que ellos estaban investigando desde un principio, que eran los nacidos en el 2000. Muy bien. También dentro de los longitudinales vamos a tener los estudios panel, que es toda una población o un grupo seguido a través de un tiempo. Estos diseños, pues mencionaron yo que se utilizaban frecuentemente para estudiar la conducta animal, colocando pues algunos rastreadores para saber cómo se desenvolvían, hacia dónde viajaban o dónde se decidían asentar. Y la ventaja es que además de conocer los cambios grupales, pues también se conocen los cambios individuales y se sabe qué casos específicos introducen el cambio en este grupo. La desventaja es que resulta muy difícil obtener con exactitud a los mismos participantes. El libro nos mencionaba el ejemplo de una empresa que quería saber, por decir, agarraba a ciertos ejecutivos y decía, a ellos mismos los quiero estudiar, no sé, por 10 años. Cada año voy a hacerles la misma encuesta y voy a preguntarles sobre qué piensan sobre la productividad de la empresa. Entonces, aquí cada año iba a aplicarles la encuesta, iban a ver cómo iba cambiando, cómo iba introduciendo su forma de pensar en cuanto a la productividad. Pero lo difícil era eso, que a lo mejor se salía el personal o ya no eran los mismos. Bueno, aquí ya también me toca hablar de casos y controles. A ver, ¿quién me puede decir que regrésala? Casos y controles, ¿experimental o no experimental? Aro. Si pertenecen si son experimentales o no, eso es lo que preguntaba. Sí. Desde mi perspectiva, no. No. Ajá. Así es. Ajá. Sí, dime. Sí, porque es lo que vamos a estudiar. ¿De qué se trata un estudio de casos y controles? Es lo que vamos a, dependiendo del tema que tengamos. Diabetes. Complicaciones de diabetes. Bueno, vamos a tomar una población determinada. Ajá. Y obviamente, teniendo estos dos conceptos, vamos a dividir, a separar. Obviamente, lo que vamos a estudiar son los casos. Más o menos así entendí el concepto, ¿no? ¿Qué característica, más o menos, qué característica tiene un estudio de casos y controles? A ver, vamos a ver. Ajá. Aquí ayudando a mi compañero Aro. Casos tenemos que tomar el grupo afectado o el grupo que presenta la patología, como en este caso, complicaciones de la diabetes. Entonces, vamos a tomar de casos los que presentan complicaciones y el control va a ser el grupo de los diabéticos que no tienen esas complicaciones. Se debe tener un caso enfermo, por decir, un caso sano. El control debe ser el sano. Ok, pero ¿qué busco en casos y controles? Hacer una comparación. ¿Comparación? ¿Factores de riesgo que nos llevan a esto? David, factores de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Si yo lo que quiero saber es cuáles fueron los factores de riesgo que tuvo esa población para desarrollar complicaciones de diabetes, ¿qué es lo que hace este estudio? ¿Qué estudia? No. Es de manera retrospectiva, se llama, o sea, evalúa el pasado que llevaron. Retrospectivo por naturaleza, casos y controles. ¿Pero qué estudia? Causalidad. Los efectos causales. Es causalidad, es un estudio de causalidad. Entonces, yo ya tengo lo que quiero estudiar. Yo ya tengo todos los pacientes amputados, amputación no traumática por descontrol metabólico de la diabetes. Yo ya tengo a los amputados. Y quiero ver por qué esos pacientes que tuvieron una amputación a una edad temprana, tuvieron una amputación traumática. Entonces, me tengo que ir para atrás y tengo que ver cuáles fueron los factores de riesgo que estuvieron presentes en esa población y tengo que analizar cuáles sí son de riesgo y cuáles son protectores, porque eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero yo ya tengo la enfermedad,
tengo que irme para atrás para ver qué fue lo que pasó en esos individuos para que la desarrollaran. ¿Ok? Entonces, ese es un estudio de causalidad. ¿Sí? Ok, muy bien. Síguele, Mireya. Muy bien. Bueno, como ya dijimos, es un diseño metodológico en el que el investigador va a seleccionar un grupo de personas que presentan una característica o evento a estudiar, que en este caso serían los controles, bueno, los enfermos, y lo va a comparar contra un grupo participante que no tenga esa característica, que serían los sanos o controles, con la finalidad de identificar y analizar los factores de riesgo asociados al desarrollo de dicho evento. Aquí tenemos la enfermedad, que es lo que buscamos, los factores de riesgo que lo llevaron a desarrollar esa patología. Y aquí un ejemplo nada más, que el investigador pues tiene al grupo de casos enfermos con el factor de riesgo y al grupo de control sanos con también los factores de riesgo. ¿Para qué? Para analizarlo. Un ejemplo que nos mencionaban es que en Alemania en 1962 se identificó que la ingesta de talidomida durante el embarazo pues causaba una malformación congénita, que era la focomelia. Entonces empezaron a investigar, ahí incluyeron a 112 casos de focomelia y lo contrastaron contra 188 niños que no tenían esa malformación. Y observaron que de este grupo, 90 casos de mujeres habían consumido este medicamento durante el embarazo, por lo que llegaron a la conclusión que el medicamento pues era terapéutico durante el embarazo. ¿Y qué es lo que tomaron? Pues las medidas de restricción que durante el embarazo no pudieran consumir. ¿Cuál es la aplicación de estos estudios de casos y controles? Pues la hipótesis de causalidad, como había dicho Ana Karen, para averiguar la relación entre la enfermedad y los factores de riesgo, y así el investigador tiene la oportunidad de probar sus teorías. La exploración de relación entre varios factores de riesgo y una enfermedad, y el estudio de enfermedades con baja frecuencia. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este estudio? Que se utiliza para patologías con baja frecuencia, como lo había mencionado. No se realiza un seguimiento cronológico porque es retrospectivo, y los costos del estudio pues son bajos a comparación de una corte que generalmente es muy costoso. Las desventajas o limitaciones que llega a tener es que cuando se seleccionan estos casos, algunas enfermedades pues ya tienen un nivel muy avanzado y pues es difícil diferenciar si fue por la enfermedad o por los factores de riesgo que llegó a presentar esta condición. Y pues es todo, doctora. Ok, muy bien. ¿Dudas o preguntas, muchachos? Doctora, nada más, entonces, los transversales no va a seguir una línea de tiempo y el longitudinal es el único que va a seguir línea de tiempo. El transversal va a ser nada más... Si te lo están preguntando, la clasificación de acuerdo al número de mediciones, transversal tiene una sola medición. Una sola. Longitudinal tiene varias mediciones, 2 o más, ¿ok? Si te están preguntando la clasificación de acuerdo al estudio de investigación, pues el estudio de investigación se puede clasificar en experimentales, en no experimentales y en cuasi experimentales. ¿Okay? ¿Y el cuasi experimental, como cuál sería? Uno de educación, donde se hace una evaluación diagnóstica, se realiza una intervención para que tú hagas una modificación o un cambio en esos sujetos y después haces una valoración post, una intervención educativa. O sea, para ver el resultado es como causa-efecto o tomar una hipótesis y luego modificarla. No. Tú tienes a una población, ya lo vamos a ver con Robert como quiera, me parece. Tú quieres medir el nivel de conocimiento de investigación en la generación 2020-2023 de medicina familiar en la unidad de medicina familiar número 32. Entonces yo les pongo un examen diagnóstico el primer día que llegan de investigación, lo que vamos a ver nosotros, ¿verdad? Y yo veo y digo, bueno, ok, no me pasó nadie el examen, pero tuvieron un promedio de 68. A lo mejor no vienen en ceros, pero no tienen un nivel de conocimiento adecuado para que en ese momento desarrollen ustedes un trabajo de investigación, ¿verdad? Se hace la intervención. ¿La intervención cuál sería? El módulo de investigación.
Se hace el módulo, se reparten los temas, el alumno tiene que estudiar, tiene que investigar, se les sugieren referencias bibliográficas, ellos van y buscan o confían en Google o confían en su confianza, ¿verdad? Y después, el mismo examen que yo les puse, se los vuelvo a poner al final del módulo y hago una valoración y resulta que todos pasan. Todos pasan, ahí no me interesa qué promedio tengan, y a mí lo que me interesa es que si la intervención sí tuvo un efecto y si aumentaron el nivel de conocimiento. Ya después veré si fue mucho, si fue excelente, si fueron 5 puntos lo que aumentó. A mí lo que me interesa es que haya habido una modificación en ese nivel de conocimiento. Ese es un estudio cuasi experimental. ¿Ok? ¿Sí? Y dentro de los no experimentales, nada más que se pueden confundir porque a veces a los no experimentales puede venir la pregunta como transversales, pues son las cortes, los casos y controles, los descriptivos, ¿ok? Y hay otros tipos de estudio, como son los de investigación educativa, que son los estudios que habitualmente son de observación, de una estudio de un fenómeno en una población, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que estamos en fase 3, que ahorita la recomendación más fuerte es de no salir. El 10 de mayo no se abren las pastelerías, pero ahorita están las filas kilométricas en las pastelerías porque el 10 de mayo va a estar cerrado, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué está pasando? Ese es un fenómeno que está pasando en este momento, ¿ok? Bueno, ¿dudas o preguntas? ¿No? Bueno, muy bien. Empiezan a leer investigación, empiezan a leer artículos médicos y empiezan a analizar. Ya poquito a poquito van a ir viendo que se van a ir aclarando los conceptos. ¿Ok? Okay. Muy bien, pero chicos. Mi tema es muy amplio, nada más me enfoco en lo básico. No sé qué tema. ahorita me mandas mensaje. ¿Ok? Ok. Ok. Bye bye. Bye. Bye.